Hola pioneros, en este vídeo os voy a presentar los proyectos en ChatGPT y qué es exactamente esto de los proyectos. Si vamos a ChatGPT, tenemos aquí la nueva opción proyectos desde hace unas 2 semanas aproximadamente. Y esto es algo muy interesante, sobre todo para aquellos que deis servicios a otras empresas, pero también para vuestros propios proyectos. Si, por ejemplo, tenéis varios negocios y queréis trabajar en cada uno de estos proyectos individualmente, entonces esta funcionalidad es muy interesante, con lo cual quédate hasta el final porque te voy a presentar esta herramienta, te voy a contar qué es lo que puedes hacer con ella y cuáles son las ventajas que tenemos con esta funcionalidad que antes no teníamos. Vamos a ello. Como veis, en la parte de la izquierda, debajo de los GPT, si tuviéramos alguno, y por encima de las conversaciones, tenemos aquí esta nueva sección llamada proyectos. Simplemente aquí nos ponen una lista de los proyectos que tendríamos ya, y si queremos crear uno nuevo, simplemente le damos aquí al más, le ponemos un nombre, por ejemplo, le vamos a decir que nuestra empresa se llama Abogados Civiles S.A., por ejemplo, ¿vale? Básicamente, como pone aquí, en los proyectos se mantienen los chats, los archivos y las instrucciones personalizadas en un solo lugar. Úsalos para tu trabajo en curso o simplemente para tenerlo todo ordenado. Ahora vamos a ver a lo que se refiere esto, pero básicamente es que cuando tenemos un proyecto es como si tuviéramos un directorio en el cual tenemos, digamos, los archivos y las instrucciones y los chats también específicos para ese proyecto. Luego vamos a crear el proyecto. Aquí lo tenemos. Y aquí es donde empieza la magia, digamos, ¿vale? Por una parte, podríamos darle un color, esto es lo de menos, pero si tenemos varios proyectos puede que nos ayude a tener diversos colores. Luego aquí podríamos cambiar el nombre si quisiéramos otra vez. Y aquí es donde podemos empezar a crear un nuevo chat en este proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que los chats que creemos en este proyecto se van a quedar dentro del proyecto, no van a estar fuera como los otros chats que teníamos siempre, sino solo en este proyecto, con lo cual los vamos a tener más ordenados. Y también vamos a tener dos grandes ventajas que son las siguientes. Por una parte, añadir archivos, como veis aquí, y es que estos archivos pueden ser, por ejemplo, una tabla Excel con unos datos determinados. Podría ser, por ejemplo, un documento que tenga alguna información sobre nuestra empresa. Podría ser imágenes, por ejemplo, con nuestro logo, si lo necesitáramos para lo que sea. Todos estos archivos con los que podemos nutrir el proyecto para que el contexto sea lo más extenso posible, los podemos añadir aquí. Simplemente iríamos, como acabáis de ver, ahí a añadir archivos y como veis, pues podríamos subir documentos, imágenes, etcétera, etcétera. Simplemente iríamos a añadir archivos y entonces luego ahí seleccionáis. Este contenido que subáis estaría siempre disponible cuando creemos un chat dentro de este proyecto, lo cual es interesante porque va a utilizar esa base de conocimiento, esos datos que nosotros les demos para este proyecto en concreto. Por ejemplo, si tenemos una empresa, en este caso hemos creado abogados civiles y por ejemplo tenemos un bufete de abogados, pero aparte tenemos otros proyectos profesionales que no tengan nada que ver con esto, pues aquí por ejemplo podríamos subir documentos que sean relevantes para nuestro bufete de abogados, ¿ok? Simplemente, como digo, iríamos a añadir archivos, seleccionáis dentro del ordenador y ya está, simplemente se cargarían. Por otra parte, esto de aquí también es bastante interesante y es añadir instrucciones, porque, como ya recordaréis de otros vídeos que hice, en ChatGPT teníamos la opción de dar unas instrucciones generales a la inteligencia artificial, ¿ok? Si vamos aquí a personalizar GPT, por ejemplo, yo tengo aquí puestas unas instrucciones en inglés, pero básicamente aquí teníamos la opción de decirle, pues bueno, qué cosas podía saber ChatGPT de nosotros que fueran útiles para dar las mejores respuestas y de qué manera, con qué lenguaje, de qué modo nos gustaría que ChatGPT respondiese. Esto
aplicaba a todas las conversaciones, a todos los chats que creemos dentro de ChatGPT, pero ahora con esta opción vamos más allá y es que vamos a dar instrucciones personalizadas, pero vamos a decir que el ámbito al que afectan estas instrucciones es exclusivamente de este proyecto, lo cual es estupendo porque si tenemos varios proyectos, puede que queramos dar una dirección determinada o una manera de responder o de interactuar con nosotros para este proyecto que quizás para otro pues no. Entonces esto es muy interesante. Ya digo, si tenéis varios proyectos o si tenéis, por ejemplo, clientes y que queremos tener diversos proyectos para cada uno de nuestros clientes y queremos dar instrucciones personalizadas, por ejemplo, datos sobre nuestro cliente, la manera con la que nos tiene que dar las respuestas porque se adapte al lenguaje de nuestro cliente. Entonces, en este caso, esto de añadir instrucciones va a ser muy interesante. Y, por supuesto, también añadir archivos, porque puede que subamos datos, por ejemplo, de este cliente, imágenes o también de lo nuestro, por supuesto. Luego, y solamente, como digo, el ámbito estaría en este proyecto, con lo cual no sería visible fuera, o sea, en otros proyectos que creemos o en otro chat que esté fuera del proyecto, y eso pues es bastante interesante. Aquí simplemente, como veis, muy parecido a las instrucciones personalizadas en la configuración general, aquí simplemente pues le diríamos, pues oye, queremos que me des la respuesta usando este tono, este lenguaje, este formato, etcétera, etcétera, ¿ok? Luego, por ejemplo, como pone aquí, pues responde de forma breve y concisa. A lo mejor queremos que sean muy detalladas las respuestas, pues lo que queramos simplemente lo escribiríamos aquí, ¿ok? Por otra parte, aquí tenemos la opción de, bueno, aquí tenemos las herramientas, tenemos la opción de usar DALL-E, que como sabréis ya por otro vídeo que tengo, es la herramienta de creación de imágenes de OpenAI y que va unida a ChatGPT. Desde ChatGPT podríamos crear imágenes y aquí tendríamos la opción de decir, bueno, pues ahora queremos usar DALL-E. Simplemente lo escogeríamos como acabo de hacer y diríamos, pues bueno, crea el logo, por ejemplo, ¿no? Crea el logo de abogados civiles S.A., ¿vale? Y aquí pues me creará un logo. Como veis, no le he dado muchas direcciones, lo suyo sería darle un contexto, indicar cómo nos gustaría el logo, etcétera, etcétera, o sea, ser mucho más concreto, mucho más preciso, para que nos dé un logo que pues quizás se adapte más a lo que nos guste. Pero en este caso, para un simple ejemplo, pues bueno, le he dicho simplemente que me cree un logo. Como veis, lo hace relativamente bien. Todavía DALL-E tiene algunos problemas con el texto. Como veis, aquí esto no es tan legible, no está bien del todo. Sin embargo, Abogados Civiles S.A. pues lo ha creado bastante bien. O sea que podríamos tomar esta imagen como ejemplo y mandarla a un diseñador o editarla nosotros con otra herramienta. Luego, este logo, ahora por ejemplo, podríamos coger y decir, pues supongamos que nos gusta, lo podríamos descargar y subirlo a los archivos y decir, vale, este es el logo de mi empresa, de mi bufete de abogados. Entonces, este logo luego podría ser necesario para luego otros documentos, otros chats que tengamos. Luego, si vamos aquí ahora atrás, otra vez al proyecto, como veis aquí tenemos un chat y es el chat que yo he creado para pedirle que me cree un logo y si creásemos más chats, pues simplemente aquí se irían poniendo la lista de los distintos chats que tenemos dentro del proyecto. Si vamos también aquí a proyectos, como veis, Abogados Civiles S.A., nuestro proyecto, como veis aquí, también podríamos ir directamente al chat que tenemos, con lo cual podríamos aquí, pues por supuesto, continuar la conversación, ¿ok? Bien, volvemos otra vez a nivel de proyecto. Muy bien. Como veis, aquí también tendríamos la opción de utilizar el Canvas, que es una herramienta de ChatGPT, serviría para colaborar con OpenAI, por ejemplo, para temas de redacción, para programación, sobre todo para los que están en ingeniería del software. Puede ser una herramienta interesante. En este caso no la vamos a tratar, es un tema que requiere más tiempo, pero si te interesa me puedes dejar un comentario abajo. Y aquí también pues podríamos cargar desde el ordenador, desde Google Drive o desde OneDrive de Microsoft. Podríamos también cargar archivos si lo quisiéramos
en este caso para un chat en concreto. Tenemos la opción aquí de añadir archivos que, digamos, afecten a todo el proyecto y en este caso podríamos cargar un archivo, por ejemplo, una hoja Excel, y entonces crear un chat que referencia a esta hoja Excel, entonces sacar de ahí, pues, por ejemplo, una serie de información o que hagan análisis, etcétera, etcétera, ¿ok? Luego, esto es un poco lo que podemos hacer con esta herramienta, con los proyectos. Simplemente indicarte que si vas aquí a los 3 puntos suspensivos, tienes la opción de editar el nombre, como ya hemos visto que puedes hacer aquí también, haciendo clic en este lapicero, o si lo quisieras también puedes eliminar el proyecto, ¿ok? Luego, esto es un vistazo general de lo que son los proyectos y básicamente lo que vamos a hacer es como crear un directorio en el cual nosotros vamos a trabajar en un proyecto concreto, por ejemplo, para uno de nuestros negocios o para un cliente, si tenemos un proyecto con un cliente, para tener un espacio dedicado solamente para este cliente o para este proyecto nuestro. Y como veis, todos los chats dentro de este proyecto se quedan dentro del proyecto, no están visibles fuera. Podemos usar determinadas herramientas, por ejemplo, Dalí. Por supuesto, aquí también podríamos meter instrucciones, ahora vamos a probar una. Y también tenemos la opción de añadir archivos e instrucciones personalizadas que solamente van a afectar a este proyecto, con lo cual es muy interesante porque quizás estos documentos o estas instrucciones son concretas o específicas para este cliente o para este proyecto, pero no para otros. Entonces el ámbito va a quedar simplemente aquí y esto va a estar bastante bien porque no va a afectar al contexto de otras conversaciones o en otros proyectos, ¿ok? Vamos a probar simplemente, ya para finalizar, pues un chat aquí. Por ejemplo, tengo una duda sobre contratos de arrendamiento y dónde puedo consultar más en el Código Civil, ¿ok? Una pregunta general, no soy abogado, no soy experto, perdonadme si lo sois, ¿vale? Simplemente es para probar, ¿ok? Y bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Nos dice que bueno, el Código Civil establece las disposiciones legales que regulan este tipo de contratos y bueno, pues aquí bueno, nos da la información. Nos dice que podemos, por ejemplo, consultar artículos 1542 y siguientes en el Código Civil Español. Bueno, aquí tenemos obligaciones, duración, arrendamiento de bienes específicos, etcétera, etcétera. Aquí podríamos continuar. A lo que voy, que es lo importante, porque esto ya simplemente es pues interactuar con ChatGPT y un chat normal y corriente. Otra vez, como digo, simplemente que cuando tenemos nuestro proyecto aquí, como veis todos estos, bueno, cada vez que hago clic, como veis, vuelve a hacer scroll hacia arriba. Como veis, aquí tenemos todos los chats de este proyecto, ¿ok? Y como digo, esto fuera del proyecto no va a ser visible. Luego, una herramienta muy interesante, yo personalmente la veo muy, muy, muy interesante, ya digo, sobre todo para los que tenemos varios proyectos o para los que tenemos varios clientes, me parece una herramienta muy poderosa porque nos permite trabajar en un espacio muy concreto o muy personalizado y poder entrenar a ChatGPT dándole datos muy específicos sobre nuestro proyecto, sobre nuestro cliente y que estos datos no los tenga en cuenta para otras conversaciones que quizás no tengan nada que ver con este proyecto y que pues en cierto modo no contamine, no afecte a las respuestas que nos pueda dar en otro entorno. Con lo cual, muy interesante esto, os lo recomiendo encarecidamente, yo ya lo estoy usando para mí y lo iré usando paulatinamente para diversos proyectos. Espero que os haya gustado esta herramienta. Si tenéis cualquier pregunta sobre ella, pues como siempre me podéis dejar abajo un comentario. Importante como siempre, like y suscripción se agradecen mucho para seguir creciendo. Y un comentario siempre se agradece, de verdad, sobre cualquier
cosa que os gustaría ver, cualquier duda, porque al final esto lo hago para vosotros y me gusta también saber qué temas os interesan. Si queréis ver casos prácticos, si queréis ver alguna inteligencia artificial concreta, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de la inteligencia artificial me lo podéis hacer saber y yo encantado porque al final pues los vídeos son para vosotros y para que aprendáis y podáis hacer uso de esta tecnología.